El caso Naseiro no solo es un caso de presunta corrupción en el Partido Popular, pequeño en comparación a lo que luego ha salido en ese partido, sino también es un interesante caso a cómo evolucionó la forma de reaccionar del Partido Popular ante un escándalo interno. Para entender el caso Naseiro hay que entender la figura del tesorero del Partido Popular, una figura que creó don Manuel Fraga en 1982, no como un empleado más que lleva tesorería, sino como un cargo, un tesorero todopoderoso, cuya función era conseguir dinero para el partido y no dar cuentas de cómo. En aquel entonces, pues si no teníamos para pagar la nómina, señoría, si la tenía que pagar a veces yo, no cobraba nadie nada. Pregunten ustedes al señor Bestringe, que es testigo excepcional de aquello, pregúntenle a él. Él sabe muy bien. Él sabe muy bien que yo le pagaba el sueldo en más de una ocasión. Si no teníamos ni para pipas, ¿cómo vamos a...? ¿Qué dice? El presidente le decía, tú consigue el dinero, pero no me cuentes cómo, para que así yo pueda decir que no sabía nada. Sepa que hay gente, que eso lo sabe usted perfectamente por experiencia, por sentido común, que quiere saber y otra que no quiere. Sí, es obvio. Es decir, yo le puedo decir, por ejemplo, que el señor Fraga no quería saber de finanzas. No quería saber porque él decía que era un asunto que no le interesaba, que arregláramos las cosas y nada más. El primero fue don Ángel Sanchís, que ocupa el cargo desde 1982 hasta 1987 y ya en su equipo está don Luis Bárcenas. Me convertí más fraguista que Fraga. Es la persona más importante que yo he conocido en mi vida, la más honesta. No tenía un céntimo, murió en una casa de 60 metros cuadrados. Nunca jamás tuvo nada, nunca jamás. Yo le pagué el sueldo cuando no tenía sueldo él. Luego, cuando llega el señor Hernández Mancha a la presidencia, suprime ese cargo. Y cuando vuelve a la presidencia don Manuel Fraga en 1989, recupera ese cargo y se lo encarga a don Rosendo Naseiro, que ya cuenta con el señor don Luis Bárcenas como gerente. Yo fui tesorero popular antes de que estuviera José María Aznar. Estuve con Fraga, me nombró Fraga y fui tesorero. Hay una etapa que ustedes todos, no sé por qué, la desconocen. Hay la etapa, un tiempo, que fue Hernández Mancha, presidente, y Arturo García Tizón, pues estaba también, Y entonces en esa etapa no se nombró tesorero, y fueron ellos, creo que ejercían de tesoreros. El señor Naseiro ocupa ese cargo solo un año, hasta 1990, después el cargo queda vacante, hasta que en 1993 se designa a don Álvaro Lapuerta, que es ya el que ocupa ese cargo hasta su jubilación en 2008, cuando entra el célebre don Luis Bárcenas, que ha sido testigo de todo el proceso. Todos estos tesoreros han asegurado siempre que nunca aceptaron dinero a cambio de adjudicar un servicio u obra concreta a la empresa que lo había adjudicado, para que no fuera un te devuelvo un porcentaje a modo de comisión 3% o 5%. Pero parece difícil no pensar que como argumento para pedir dinero no se usará, luego nos acordaremos de qué empresas fueron más amigas de nosotros y cuáles menos a la hora de saber a quiénes ayudamos más y a quiénes ayudamos menos, especialmente a partir de que el señor Lapuerta sea tesorero, porque en la primera etapa no había mucha expectativa de que los populares fueran a ganar, pero en el año 93, cuando llega Lapuerta con el señor Bárcenas como gerente, ya era evidente que el Partido Popular iba a llegar al poder en cualquier momento y ya controlaba unas cuantas administraciones. Luis Gálvez, ¿por qué les aporta los 50.000 euros pues en este momento? Pues porque las empresas se aproximan al partido en función de que entienden que el partido tiene capacidad para echarles una mano luego. Yo, como dije el otro día, el altruismo en estas cifras no existe. El altruismo existe que el señor que haciendo un esfuerzo te da 1.000 euros, 2.000 euros, en fin, o una persona que tenga una posición un poco mejor, 6.000 euros. Pero claro, estas cantidades que además las entregan las empresas, pues está claro que son siempre a cambio de algo, pero lo cual no quiere decir finalismo en el sentido de que el importe de la obra se tiene que corresponder con la percepción de un porcentaje determinado, pero sí es, digamos, que abonar un poco el terreno para que cuando pida algo, pues que ese algo, pues en fin, se sea receptivo. El señor Naseiro solo fue tesorero entre 1989 y 1990, es decir, solo un año, y se arrepentiría toda la vida porque fue el primero en hacerse famoso. Y el motivo es porque un juez instructor que realiza una investigación sobre tráfico de drogas pilla unas conversaciones donde oye a un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, don Salvador Palo, reconociendo presunta corrupción, es decir, reconociendo que aceptaba dinero de empresarios a cambio de intentar ayudarles como concejal en sus negocios.
Y en esas conversaciones, presuntamente, el señor Palop estaba informando de lo que hacía a don Rosendo Naseiro, tesorero del Partido Popular. Y también estaba informando de lo que pasaba con don Ángel Sanchís, que ya no era tesorero, pero seguía siendo diputado y era un importante empresario y donante del Partido Popular. Yo he mantenido en todas las instancias, constitucional incluido, la no validez de las mismas. Y no voy a entrar en el juego de ahora reconocerle a usted unas conversaciones que he estado peleando por todos los tribunales de España, incluido el de Estrasburgo, voy a reconocer en esta institución unas conversaciones que yo he estado atacando. Y aunque la investigación del juez Manglano era sobre un tema de tráfico de drogas y presuntamente él había pedido autorización para pinchar sus teléfonos por un tema de tráfico de drogas, entendió que ahí había un delito y por tanto ordenó el ingreso en prisión tanto del señor Palop como del señor Naseiro, lo cual hizo estallar el escándalo del caso Naseiro. Hola, buenas noches. Hace 3 horas que ha sido puesto en libertad provisional sin fianza el secretario de Finanzas del Partido Popular, Rosendo Naseiro, detenido el pasado lunes por un supuesto delito de cohecho. Que llevó inmediatamente a que el recién elegido presidente del Partido Popular, don José María Aznar, pidiera la dimisión inmediata del señor Naseiro como tesorero. Desmentirlo rotundamente, que no tienen nada que ver ni don José María Aznar ni don Manuel Fraga en tales irregularidades, porque es que no existe. Nunca se difundió el sonido de los audios de las conversaciones del señor Palop que habían sido grabadas. Únicamente un dossier con una serie de transcripciones que supuestamente eran de los audios fue desfilando por medios de comunicación y hubo 2 de ellos, entre ellos el diario El Mundo, que publicaron transcripciones bastante considerables de todo aquello. Esas conversaciones dejaban mal a unos cuantos dirigentes del Partido Popular, tanto del grupo de Valladolid, como era el vicesecretario don Arturo Moreno, que tuvo que dimitir también, como a políticos valencianos, como don Eduardo Zaplana o sobre todo don Vicente Sanz, el que dijo aquello de estoy en política para forrarme. Pero el que peor quedaba era el mencionado señor Palop, que podía entrar directamente en un delito de cohecho, de aceptar dinero a cambio de conseguir ayudas para una empresa. Ya entonces hubo una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, lo cual podía tener un poco de lógica en aquella década de los 90. Lo que tuvo un poco menos de lógica es que la comisión de investigación del caso Naseiro se repitiera por segunda vez en el año 2017 y se volviera a llamar al señor Naseiro y al señor Sanchís 27 años después para preguntarles lo mismo. Estamos hablando de hace 30, 40 años. Sí, señor Naseiro. Y mucho menos de llamar a declarar a 2 tesoreros que no tienen capacidad mental para declarar en este momento. Porque tendría cierta lógica llamar a declarar al señor Sanchís y al señor Naseiro, a pesar de lo polémico que es llamarles cuando ya estaban ambos bastante ancianos, para preguntarles cosas relativas al señor Bárcenas y a la Caja B. Pero volver a preguntarles por lo mismo que se les preguntó en el año 90 y que respondieron exactamente lo mismo. Yo no le he pedido nunca a ninguna persona ni a ninguna empresa, y lo digo solemnemente, ni una sola peseta. Y lo que se ha dicho muchas veces en los medios de comunicación, que había ofrecido darles obras y cosas de eso, eso nunca. Nunca he pedido ni he autorizado a nadie. Y si alguien pidió mi nombre es sin saberlo yo. Sí, pero es que tenemos 20 minutos. Nunca le pedí dinero a nadie. Y lo más curioso es que los diputados se sorprendían de las respuestas, que eran las mismas que habían dado entonces, lo cual quiere decir que ni siquiera se habían molestado en leer sus declaraciones en las actas de entonces. Que las cintas fueron manipuladas. Yo afirmo que fueron manipuladas. Resulta que estas cintas, cuando yo, antes de escucharlas, porque también se dice por ahí, todos hemos escuchado las cintas, es mentira. Nadie ha escuchado las cintas, es mentira. Han escuchado algunos una escenificación de actores que leyendo lo que está transcrito en el sumario, uno hacía la voz de Palop, otro hacía la voz de Naseiro y otro hacía la voz mía. Sin parecerse. Sí, señor, lo que está usted oyendo. Esto es lo que dice usted, sí. No, es lo que digo y es lo que es. Lo que dice usted. Perdóneme, nadie ha escuchado las cintas del caso Manglano. Se lo digo porque llevo 4 años sufriendo este tema, señorías. No. En las conversaciones... Es que como yo las conversaciones las doy por no realizadas, son ilegales, no tengo el por qué atenerme a ellas, hay una sentencia del Supremo que lo dice, y además fueron manipuladas, señoría. Porque... ¿Por la policía? Déjeme que le explique. ¿Manipuladas? Perdóneme. ¿En serio? Es que esto es muy grave. Todo lo grave que usted quiera. Si se lee usted esto, que es lo que declaré
en la comisión de investigación de hace 23 años, ahí lo verá, aquí está todo. No voy a decir nada que no dijese entonces. Quizá en el actual juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sepamos si la caja B del Partido Popular existió a partir de la llegada de don Álvaro Lapuerta en el 93 o ya existía en esta primera etapa. Pero lo interesante es cómo reaccionó el Partido Popular ante el caso Naseiro. Y es que encargó una investigación interna para depurar responsabilidades políticas. Don José María Aznar, como presidente del PP, consideró que la justicia debía resolver la parte penal, pero que el Partido Popular, a nivel interno, debía resolver la parte de las responsabilidades políticas, y encargó a don Alberto Ruiz Gallardón, que entonces era senador, que realizara una investigación interna, que se leyera esas transcripciones que estaban por ahí circulando, que hablara con gente y que sacara unas conclusiones. Y estas conclusiones fueron filtradas a la prensa, en la que se decía que el señor Palop había actuado de manera incorrecta, contraria a los valores del Partido Popular, y que los señores Sanchís y Naseiro tenían responsabilidades por haberle permitido actuar, ya fuera por acción o por omisión. Yo de todas formas le voy a decir que el Partido Popular hizo ese informe porque se ha visto obligado a hacer alguna cosa. Yo nunca me he reunido con el señor Palop, con empresarios, vamos, que yo me dé cuenta de reunirme con empresarios, no. Seguramente el informe Gallardón tenía un componente propagandístico, dejar claro que el señor Aznar y el señor Fraga no tenían nada que ver con lo que había hecho el señor Palop. Pero era la primera vez que un partido político aireaba un informe que dejaba mal a miembros de su propio partido. Señores, a Alberto Ruiz Gallardón, senador por el Partido Popular, le encargó en su día el presidente del partido, José María Aznar, que investigara en el seno del partido el alcance del caso Naseiro. ¿Qué irregularidad ha podido cometer personas como Salvador Palop o el señor Naseiro o el señor Sanchís? Bien, esa es la responsabilidad interna. Nosotros, después de una muy exhaustiva investigación, yo he aportado unas conclusiones a la Junta Directiva Nacional de mi partido. Y esas conclusiones son, en primer lugar, que se han realizado unos actos en los que se admitía, como hipótesis de trabajo, la petición de unas cantidades de dinero a determinadas empresas que resultaban beneficiadas por la adjudicación de contratos públicos. Que ninguno de esos actos es condicional y por lo tanto nunca se ha solicitado lo que se llama una comisión o una donación finalista, pero sí se han solicitado a empresas que no debía de haberse hecho, por la sencilla razón de que al resultar beneficiadas por actuaciones de las corporaciones locales en las que está presente el Partido Popular, eso no está autorizado por la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Por eso el señor Palop fue el que peor habló del informe en la Comisión de Investigación de los 90. El señor Ruiz Gallardón es el hombre orquesta, hizo el informe siendo juez, jurado, fiscal, abogado y todo. Y el señor Ruiz Gallardón hizo un informe que no tiene absolutamente ninguna credibilidad fuera de cualquier estamento que no sea el de él personal. Además, ese informe se le olvidó el pequeño detalle de incluir la audiencia del interesado, como es yo. Yo aún no he sido recibido a declarar ese informe. Por tanto, no sé yo esa práctica jurídica del señor Ruiz, ¿dónde la ha ejercido? Puede que en cualquier sitio que no se conozcan los mínimos procedimientos legales y las mínimas garantías jurídicas y judiciales de un Estado normal de derecho. Por tanto, ese informe es típico, vamos, de un país tercermundista o de una dictadura única, porque si no, no lo entiendo. Yo creo que es un informe que es una basura. Mi valoración es basura pura. O sea que no salpica ningún alto cargo del partido. No, otra de las conclusiones expresas del informe es que estos actos se realizaban siempre a iniciativa de Salvador Palop, unas veces con Rosendo Naseiro, otras veces con Ángel Sanchís, pero siempre con desconocimiento absoluto y pleno del presidente fundador del partido, Manuel Fraga, y del presidente del partido, José María Aznar. Pues el informe de Alberto Ruiz Gallardón hay que leerlo y entenderlo en el contexto en que se hizo y en la fecha en que se hizo. Quiero recordar a su señoría que se hizo recién el famoso caso Manglano, por muchos llamado caso Manglano y por otros llamado caso Naseiro, claro. Bueno, yo llegué aquí a Madrid y me encuentro, señoría, con que a dos compañeros del partido y amigos los han metido en la cárcel, los han incomunicado 5 días, no les han dejado tener abogado defensor de confianza. Claro, digo, estos han debido matar a su madre o digo, este palo se ha vuelto loco y ya ha robado la caja del ayuntamiento o Naseiro ha debido violar a yo qué sé.
Yo que sé la cantidad de barbaridades que pasan en Madrid, pero ¿cómo es posible esto? O sea, en ese contexto que se escribió ese informe, yo lo suscribo. Ahora bien, si se escribiese este informe ahora no se diría eso, ni muchísimo menos, porque hoy se sabe lo que no se sabía entonces, señoría. Perdón. Escuchando esa entrevista, parece deducirse que tanto el señor Naseiro, como el señor Sanchis, como el señor Palop van a ser expulsados del Partido Popular. Porque al margen de que se pueda demostrar o no que han cometido delitos, se entiende que su actitud no ha sido ética, no ha sido adecuada, no es compatible con los valores que dice tener el Partido Popular. De hecho, llega a haber una suspensión de militancia de los tres. Sin embargo, todo esto cambiará cuando sale la sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo sentencia que no puede haber una responsabilidad penal en los señores Palop, Naseiro y Sanchis porque las cintas fueron obtenidas de manera ilícita, el juez no estaba autorizado a ello y por tanto debían ser destruidas. En ese momento el Partido Popular cambia su discurso. Desaparece el discurso de, bueno, al margen de que sea ilegal o no, no ha sido ético. Desaparece cualquier referencia a lo ético, dicen, dado que han sido absueltos, no hay delito, no existe el caso Naseiro, esto era el caso Manglano, el juez Manglano, un juez al servicio de nuestros enemigos políticos, se anula el informe Gallardón, se anulan sus conclusiones y las sanciones disciplinarias al señor Naseiro, al señor Palop y al señor Sanchis son anuladas y de hecho los tres son readmitidos como afiliados del Partido Popular. Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política. Solo ha habido una ocasión en que un caso que ha sido llevado mediante un procedimiento judicial bajo el nombre de caso Naseiro, se le ha cambiado de nombre para llamarlo caso Manglano. ¿Recuerdan ustedes? El señor Manglano era un hombre de izquierdas, de los que llamaba yo rojo y de los que yo me quería, que no quería que gobernaran nunca en España. Ya, o sea, yo, usted me está diciendo que un juez... Y por eso tal vez luché y me metió en la cárcel injustamente, y lo ha dicho el Tribunal Supremo. Parece como si en el Partido Popular dijeran, no debimos haber reconocido esto si hubiéramos sabido que el Tribunal Supremo iba a anular el juicio. No se asume ninguna responsabilidad política hasta que no haya una sentencia judicial en firme. Y esto se ve que tomaron nota de ello cuando en el año 2009 estalla el caso Gürtel. Porque cuando estalla el caso Gürtel, en 2009, con la detención del señor Correa y el primer proceso contra el señor Bárcenas, nadie dice, oigan, hagamos una investigación interna, que el señor Rajoy encargue a alguien, a la señora Cospedal o a quien sea, que haga una investigación interna para ver qué responsabilidades puede tener el señor Bárcenas. Nunca se ha conocido un uso político de la Fiscalía General del Estado y de sus fiscales políticamente afines como la que se está haciendo en esta etapa. Vamos a hacer una comisión interna, una investigación interna, que le encargaremos a algún senador y que diga que el señor Rajoy no sabía nada y que esto es cosa de don Luis Bárcenas, don Álvaro Lapuerta o don Jesús Sepúlveda. No, ni siquiera se atrevieron a hacer lo que habían hecho en 1990. Dijo, no, aquí se niega la mayor y no se reconoce nada. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular. El Partido Popular está en una situación de indefensión absoluta. Y además se le está haciendo un daño enorme e irreparable a muchas personas que aparecen citadas en esas informaciones. ¿Por qué? ¿Porque tenían esperanzas de que se volviera a repetir lo del caso Naseiro y que el Tribunal Supremo anulara todo? ¿O quizá porque tras tantos años mirando hacia otro lado con respecto a su equipo de tesorería tenían miedo de lo que podía salir? Por un problema suyo determinado, Álvaro Lapuerta me insiste en que quiere, él llevaba sus anotaciones en una tarjetita, pero quiere que yo le dé los papeles porque quiere tener una conversación seria con Mariano Rajoy. Yo le intento convencer de lo improcedente de utilizar esos papeles, en fin, como elemento de presión de ningún tipo, ya digo, por un tema concreto, y me insiste tanto que al final me dice, bueno, pues dame la última hoja con el saldo. Pues parece que poco a poco ha ido saliendo igualmente.